El 25 de febrero de 2025, una llamada sacudió la tranquilidad de Fayetteville, Carolina del Norte. En un estanque de la zona rural de Gainey Road, a pocos kilómetros de la ciudad, unos vecinos descubrieron lo que parecía un humano flotando en el agua. Cuando los agentes llegaron, confirmaron lo impensable. Se trataba de un oso humano, en brazos y piernas. La escena fue inmediatamente asegurada y los restos fueron enviados al laboratorio criminalístico de Carolina del Norte. Nadie sabía de quién se trataba, ni qué historia se escondía detrás de aquel hallazgo macabro. Yo paso todos los días por esa carretera. Jamás pensé que encontrarían algo así en ese estanque. Fue espantoso. Los investigadores no tardaron en conectar ese hallazgo con un caso que llevaba semanas inquietando a la comunidad. La desaparición de Clinton Bonnell, un veterano del ejército de Estados Unidos que había servido en las fuerzas especiales. Al día siguiente no asistió a clases. Para quienes lo conocían, aquello fue alarmante. Clint no faltaba sin avisar. El 28 de enero, un empleado de la universidad notificó a las autoridades solicitando un chequeo de bienestar. Cuando no apareció, supimos que algo raro estaba pasando. Clint era muy responsable, no dejaba nada al azar. Los agentes se dirigieron a la residencia de Bonnell, en Butler Nursery Road, donde vivía con su esposa. Afuera encontraron su vehículo, su mochila con libros escolares y otras pertenencias. Todo estaba en orden, pero no había rastro de él. Más tarde esa misma noche, un amigo cercano insistió en que la policía revisara una vivienda que Clint alquilaba en Virginia. Tampoco había señales de su paradero. Fue entonces cuando la preocupación se convirtió en misterio. El 30 de enero, la unidad de homicidios del condado de Cumberland asumió el caso. Se emitieron órdenes de registro, se recolectaron dispositivos electrónicos y se comenzó a analizar cada movimiento del veterano antes de su desaparición. Mientras tanto, su familia se aferraba a la esperanza. Se ofreció una recompensa de $25,000 para quien aportara información que ayudara a encontrarlo. Clint tenía planes, tenía sueños. Nunca se iría sin decir nada. Algo terrible le pasó y necesitábamos respuestas. Nadie lo sabía entonces, pero el cuerpo encontrado semanas después, en aquel estanque, confirmaría lo peor. Lo que había empezado como una simple desaparición, pronto se transformaría en una investigación de homicidio que revelaría secretos oscuros y pondría en evidencia que el peligro más grande no estaba en los campos de batalla, sino mucho más cerca de casa. In the driveway of that missing veteran, Clinton Bonnell. This is as far as we can go. The home is on the other side of this wooded area here. Now, deputies have been here throughout the day. They immediately start searching this property less than 24 hours after finding a body at that pond. La búsqueda de Clinton Bonnell dejó al descubierto una red de pequeñas certezas que poco a poco se fueron deshilachando. Lo que al principio parecía una ausencia inexplicable comenzó a mostrar fisuras. Mensajes, llamadas, versiones que no encajaban. La policía avanzaba paso a paso. Sus amigos, paralizados por la incomprensión, trataban de juntar las piezas. Clint era puntual como un reloj. Si faltaba clase, era porque no podía estar. Cuando no apareció, todos pensamos, algo serio pasó. Horas antes de desaparecer, Clint tuvo contacto con una amiga cercana. Ese último intercambio, aparentemente cotidiano, sería clave para reconstruir sus últimos movimientos. Hablamos por la noche del 27. No sonó raro, me dijo que volvía a casa.
Me escribió cosas normales, hasta que dejó de contestar. Fue la última vez que supe de él. La esposa, Shena Cloud, dijo a la policía que lo había visto por última vez el 27 de enero. Al mismo tiempo, varios allegados hablaban de una nueva relación en la vida de Clint. Una mujer con la que había comenzado a ilusionarse. Para algunos, aquel romance era una esperanza. Para otros, una tensión más en un matrimonio que estaba en problemas. Clint me contó que estaba hablando con un abogado que quería divorciarse. También hablaba de esta nueva chica. Se lo veía distinto, como si quisiera empezar de nuevo. La presión crecía. El 30 de enero, la unidad de homicidios del condado de Cumberland asumió la investigación. Al día siguiente se ejecutó una orden de registro en la casa de la pareja. Más tarde, detectives viajaron a Virginia para inspeccionar la vivienda alquilada y el vehículo de Bonnell. Se recogieron teléfonos y dispositivos y comenzó el escrutinio digital. El carro seguía allí con cosas dentro, libros, mochila, como si hubiera salido por un rato. Esa imagen me dio mala espina desde el primer día. Los investigadores compilaron llamadas, ubicaciones y cámaras. Empezaron a trazar una cronología minuto a minuto del 27 de enero. Y aunque algunos datos concordaban, otras piezas no lo hacían. Diferencias en horarios, omisiones en relatos y pequeñas contradicciones que juntas levantaron sospechas. En estos casos, cada segundo importa. Recolectamos registros telefónicos, vídeos y testimonios. No podemos afirmar nada hasta tener pruebas, pero cuando las versiones no coinciden, eso indica que hay que profundizar. Mientras la familia mantenía la esperanza y se ofrecía una recompensa de $25,000 por información, los investigadores seguían sin encontrar un punto de partida claro. Lo que parecía un caso de persona desaparecida empezaba a adquirir matices más graves. Tensiones personales, una relación extramatrimonial y hechos que no encajaban en la cronología oficial. Él tenía planes. No se iría así. Si alguien sabe algo, que hable. Nosotros solo queremos saber la verdad. Las sombras se acortaban alrededor de la verdad. La atención de la investigación cambiaba de preguntas vagas a búsquedas concretas de evidencia. Y en los días siguientes, lo que los detectives encontrarían en el agua y en los registros forenses pondría al descubierto un giro que nadie esperaba. El 25 de febrero, la investigación dio un giro que nadie esperaba. Una llamada alertó a la oficina del sheriff del condado de Cumberland. En un estanque ubicado en Gainey Road, habían aparecido restos. La calma del lugar se quebró de inmediato. Vi patrullas, luego llegaron detectives y cerraron la zona. Alguien dijo que habían encontrado un toro. No podíamos creerlo. Efectivos de la unidad de homicidios acordonaron el área. Lo que parecía un hallazgo aislado, pronto se convirtió en la pieza más importante de toda la investigación. En el agua flotaba un sin extremidades. La escena era perturbadora y dejaba pocas dudas. La desaparición de Clinton Bonnell ocultaba un mal. El cuerpo fue trasladado al laboratorio forense. Los investigadores sabían que el proceso sería largo. La identificación dependía de un análisis de ADN comparado con los registros médicos militares del propio Bonnell. Cuando se encuentra un caso, hay dos tareas inmediatas: preservar la evidencia y obtener identidad. Solo con la confirmación podíamos avanzar. La espera se volvió angustiante. Familiares y amigos mantenían una débil esperanza de que no se tratara de él. Mientras tanto, la policía trabajaba en paralelo con otros indicios, registros telefónicos, cámaras de vigilancia y testimonios que poco a poco reconstruían las últimas horas de Clint. Cada vez que sonaba el teléfono, me preparaba para lo peor. Quería pensar que todavía estaba vivo, pero en el fondo sabía que no volvería. El 28 de marzo llegó la confirmación desde el laboratorio criminalístico. Los restos pertenecían al exmilitar Clinton Bonnell.
La noticia sacudió a Fayetteville y a la comunidad universitaria. El hombre que soñaba con convertirse en asistente médico, que buscaba un nuevo rumbo después de 2 décadas de servicio militar, había sido asesinado. Nos quedamos en silencio cuando lo supimos. Todos esperábamos verlo entrar por la puerta. Pensar que era él lo que encontraron en ese estanque es devastador. Con la certeza de que se trataba de un homicidio, los investigadores ajustaron su enfoque. El análisis de dispositivos electrónicos, las entrevistas con personas cercanas y las contradicciones en las versiones comenzaron a dibujar un escenario distinto. Ya no era solo un veterano desaparecido, era una víctima de asesinato. Los detectives sabían que el tiempo jugaba en su contra. Cada prueba debía revisarse con precisión: llamadas, ubicaciones, cámaras de tránsito. Entre esas piezas se ocultaba la clave que revelaría quién había estado con Clint en sus últimos momentos. Todos nos preguntábamos lo mismo. ¿Quién querría hacerle daño? Clint era un hombre respetado, querido. No tenía enemigos, al menos no que supiéramos. El caso había alcanzado un punto sin retorno. La desaparición se había transformado en un homicidio confirmado. Y mientras la comunidad lloraba la pérdida de Clint, la policía comenzaba a seguir un rastro que conduciría directamente a su círculo más íntimo. La investigación, que en un inicio parecía incierta, finalmente encontró un punto de quiebre. Shanna Cloud, la esposa de Clint Bonnell, se convirtió en la principal sospechosa. Los detectives reunieron pruebas que apuntaban directamente hacia ella: contradicciones en su testimonio, rastros en el domicilio y un comportamiento que revelaba tensión y ocultamiento. Se descubrió que Shanna había desarrollado un profundo resentimiento hacia Clint. Él había comenzado una nueva relación sentimental y ella no pudo manejar los celos. Las discusiones en la pareja eran cada vez más frecuentes. Lo que en apariencia parecía un matrimonio estable, en realidad estaba marcado por el distanciamiento y la desconfianza. Clint estaba entusiasmado con su nueva etapa. Nos hablaba de lo feliz que se sentía y de que quería rehacer su vida. No sospechábamos que eso pudiera costarle tan caro. La rabia de Shanna se desbordó. Según la investigación, ella no pudo controlar los celos y tomó la decisión más violenta: acabar con la vida de su esposo. Después intentó encubrir el crimen, pero los indicios eran demasiado claros. El 1 de febrero de 2024, Shanna Cloud fue arrestada y acusada formalmente de asesinato en primer grado y encubrimiento de muerte. En su primera comparecencia, el juez le negó la fianza. Hoy se encuentra a la espera de juicio en Carolina del Norte. Debido a la gravedad del cargo, el caso podría calificarse como capital, lo que significa que, de ser hallada culpable, enfrentaría cadena perpetua sin libertad condicional o incluso la pena de muerte. Duele pensar que fue la persona en quien más confiaba. Él quería empezar de nuevo y no lo dejaron. El caso sigue abierto y la condena aún no ha sido determinada. Pero la historia de Clint Bonnell dejó una herida imborrable en su familia y en su comunidad. Un veterano que había sobrevivido a los peligros del campo de batalla, perdió la vida en el lugar donde debía sentirse más seguro: su propio hogar.